para grabar, disculpa, ahora lo tienen que ver en YouTube. Ahora sale ella. Gracias, Señor. Jesús vive y maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amados, por aportar lo que Dios nos pide a través de su palabra, como son los diezmos y las ofrendas. Alabado sea nuestro Señor. Vamos a tomar la tejita, como le decimos. Esto es para efectos de material de escuela dominical. Una monedita de
le esté estorbando ahí en el bolsillo o un billete de 20 o de 50. Alabado sea Jesús. Dios es bueno. Si hay alguna persona que está hoy por primera vez, por favor levante su manita. Si está por primera vez, levante su manita. Bueno, gloria al Señor. Todos, cada uno de ustedes sean bienvenidos a la casa del Señor. A esta niña le damos la bienvenida. ¿Cuántos son servidores del Señor? Como 4. El próximo 13 de junio, oiga bien, el próximo 13 de junio tenemos un tiempo de concentración acá, todos los servidores del Señor. El 13 sábado 13 de junio a las 2 de la tarde, a las 12 en punto, empezamos dándole alabanza y adoración al Señor. Todos los servidores es necesario que estemos acá, amados, el 13 de junio, sábado 13 de junio. Gloria al Señor. Otro motivación. Si usted tiene inclinación como para servir al Señor en escuela dominical con los niños, por favor póngase de acuerdo con la hermana Jasmine o con la hermana Yesenia. Levante la mano, Yesenia, con la hermana. Yo le motivo, si usted tiene inclinación, ¿verdad?, que me gustaría trabajar con los niños, por favor, desenvuelva ese talento, ¿verdad?, ese don de enseñanza, para que nos pueda ayudar a nivel de escuela dominical. Gloria al Señor. Y agradecerles, ¿verdad?, la colaboración acá en la cajita, ¿verdad?, pro mejora del templo. Les agradecemos profundamente su aporte y les motivamos a seguirlo haciendo conforme el Señor ponga en su corazón, ¿verdad? Esto es voluntario, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer, gloria al Señor, Dios le va a multiplicar. Y si no, no se preocupe, ¿verdad? Gloria a Jesús. Aleluya. Y gloria a Dios. Al final, allá afuera hay una venta de exquisitas empanadas para que lleve, ¿verdad?, y vaya comiendo de camino. Así que vamos a pedirle a los niños, maestros y adolescentes, por favor, que sirvan pasar. Y al final, si no lo permite, vamos a estar orando por algunas instituciones acá. Mi hermano Giovanni, por favor. Muy buenos días. ¿Alguna vez
A usted le han hecho esta pregunta. La pregunta es esta. Todo es variable. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? Sí. ¿Alguna vez a usted le han hecho esta pregunta? ¿Me estás escuchando? A mí me dice, escuche. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué? ¿Por qué le hago esta pregunta, hermano? Porque muchas veces oímos sonidos, palabras y voces durante todo el día, pero escuchar verdaderamente es algo diferente. Oír, ¿se acuerdan, hermano José Ángel? Es una función del oído, ¿verdad? Pero escuchar es una decisión del corazón. Entonces, en la Biblia, Dios constantemente llama a su pueblo diciendo, escucha. Porque una vida transformada, iglesia amada, no comienza cuando Dios habla. Comienza, hermano, cuando nosotros escuchamos. El problema de muchos de nosotros, de muchas personas, no es que Dios, hermano, ha dejado de hablar. El problema es que hemos dejado de escuchar y entre el ruido de este mundo, las preocupaciones y las propias opiniones, la voz de Dios sigue sonando, hermano. Pero la pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Hoy, hermano, veremos por qué escuchar a Dios puede marcar la diferencia entre el fracaso y la bendición, entre la confusión y la dirección. Ay, qué lindo. Bueno, usemos el plan B. Vamos otra vez. No me baje el costo. Gracias. Entonces, hermano, dicho esto, digo todo esto, hermano, porque hoy vamos a hablar de una palabra, y es la palabra obediencia. Y es que es interesante porque la raíz etimológica de la palabra obediencia nace, hermano, propiamente de ahí, de la palabra dar oídos. Hermano, nace, hermano, de escuchar atentamente o saber escuchar antes de actuar. Entonces, hermano, muy interesante, dar oídos es, en el contexto de la obediencia, significa, hermano, más que simplemente percibir sonidos, ¿verdad? Porque implica una escucha activa, inteligente y comprometida que lleva a la acción. Es la diferencia entre oír, que es recibir información, y escuchar, que es entender, atender y obedecer. Entonces, hermano, para ponerle en contexto, muchos de nosotros, cuando usted escucha mi voz, muchos pueden escuchar solo sonidos, ruidos. Otros reciben solamente información, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí miramos aquella serie Snoopy? No sé cuántos la recuerdan. Hay hasta una película ahora, ¿verdad? Snoopy es la historia, ¿verdad? De aquel, ¿verdad? Y está Charlie Brown y todos los demás niños que jugaban en el parque. Pero cuando usted recuerda, hermano, que hablaba un adulto, los que recuerdan la serie, ¿cómo escuchaba usted la voz de los adultos y de la maestra? Gracias, Juan. Tienes a Chucho.
los adultos. Hermano, cuando hablamos de escuchar, muchas veces nosotros escuchamos así, guau, 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 guau. Entonces, hermano, por eso hoy vamos a reflexionar sobre la palabra obediencia y cómo escuchar la voz de Dios y obedecerla puede cambiar, hermano, nuestro destino, ¿verdad? Hoy, hermano, porque la palabra obediencia, como decía, tiene que ver con dar oídos, escuchar atentamente. La obediencia vinculada a escuchar atentamente transforma el concepto simple de sumisión ciega. Una sumisión ciega es cuando usted le dice un no, no le explica nada, pero no. Mire, es que no, dije no, y punto. Perdón. N-O-N, como usted lo quiera decir, pero mire, es que nada, es no, y obedece. ¿Cuántos de nosotros vivimos eso? ¿Verdad? Nuestros padres nos decían no, no y no. Un no rotundo que no tenía ninguna explicación más allá, ni permitía una opinión. Escuchar activamente tiene que ver más allá de eso. Tiene que ver, hermano, con un acto de amor, de confianza y sabiduría. Desde una perspectiva espiritual y etimológica, significa literalmente escuchar con atención y prestar oídos. Dice, saber escuchar antes de actuar. Escuchar en el contexto de la obediencia implica cambiar una perspectiva de una acción impuesta por el miedo a una acción receptiva y relacional. No sé en cuál iglesia lo dije, que hemos andado en varias recientemente, no sé si fue aquí, pero hermano, muchos de nosotros venimos de los años 40, 50, 60, ¿verdad? 70, y fueron los años donde fuimos criados en un contexto, hermano, de que al padre y a la madre se respetaba. A mí nunca se me olvida un policía que había en el barrio allá en Reyes de Desamparados, Oliden. Oliden, hermano, era una tejita, ¿no? Usted como Oliden vacilaba y se reía y era una persona muy amable, servicial, era una persona linda como persona, y él vacilaba con los chiquillos y con todo el mundo, era una persona de un trato muy, muy agradable. Pero en un cambio de gobierno, Oliden pasó a ser el policía del barrio, lo que llamaban en aquellos años el famoso resguardo. No sé cuántos recuerdan esa palabra. Entonces, hermano, y Oliden siempre fue la tejita. Pero cuando nosotros mirábamos a Oliden con el uniforme de policía, como dijo Juan Valles, hay que cambiar la cosa. Había un respeto hacia él. Respetábamos esa investidura que había en él. Cuando no andaba, hermano, seguía haciendo el mismo vacío de siempre. Entonces había un respeto, y muchos de nosotros crecimos respetando a nuestros padres y obedeciéndolo, pero no tanto de esta parte relacional, sino desde la parte del miedo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no podíamos decir porque el chilito y amapola, porque la paleta, porque la faja, porque la cubierta del cuchillo, el cable de la plancha, el cable del empaque parabrisas, hermano, estaba en la mejor disposición de corregir. Y muchas veces, hermano, usted iba a leer a la escuela, al colegio, hermano, con esos verdugones, no producto de una corrección, sino de un maltrato físico abusivo. Pero, ¿verdad? Pero
Hoy por hoy, gracias a esa chancleta, muchos somos hombres de Dios. A pesar de verdad, hoy en día es otra cosa. Entonces, hermano, cuando hablamos de la obediencia, desde este aspecto, tiene que ser, hermano, no impuesta por el miedo o una acción receptiva. Si Dios dice más bien es una acción receptiva y relacional, más allá de cumplir órdenes, sino la respuesta activa a una voz que valoramos, ¿verdad? Ese es el principio de la obediencia. Cuando mamá y papá nos decían algo, si usted no era por miedo, usted obedecía porque valoraba la voz que le estaba dando la orden, ¿verdad? Aunque a usted le dijeran que no, aunque a usted le dijeran, hermana, a usted le dijeran, el novio se va a las 8 de la noche. No, se va. Y si no, ya usted sabía. Bueno, no sé si era así, ¿verdad? O sí, yo crecí en el campo, hermano, entonces tengo una historia muy diferente a la de la ciudad y por eso mi esposa dice que parece que por lo que yo cuento es como si yo tuviera más de 80 años. Pero no, hermano. Hice un estudio, un análisis psicológico y todos esos estudios para saber y salí que tengo 37 años. Entonces, obedecer es más que recibir información, es escuchar, atender, entender y obedecer. Obedecernos, hermano, como un acto de amor y de confianza. Y estoy hablando de la obediencia a la palabra, hermano. Obedecernos como una respuesta a una voz que valoramos. Mateo 10:27 dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, un caso, salud. Un caso que es un ejemplo vivo de esta cualidad de escuchar, hermano, porque yo le estoy hablando a usted de escuchar, pero yo no soy un buen escucho. Yo soy práctico, hermano. Y usted necesita algo, usted me dice: ve, hermano, necesito un cable TSJ 2x16, como me dice Alejandro, una caja octagonal con una tapa así, yo voy y lo compro. Usted no tiene que explicarme muchas cosas, yo soy práctico. De hecho, hermano, cuando trabajando en la Fundación Mejoremos Costa Rica, nos hicieron una capacitación sobre el escuchar. Había una pregunta del 1 al 10, ¿qué tanto refleja esta cualidad en su vida? Hermano, y yo tuve que, muy en honor a la verdad, darme un 1 de calificación, porque no soy un buen escucha, lo reconozco, ¿verdad? Pero, se lo digo, hermano, porque hay un hombre en la Biblia que es un ejemplo de esta cualidad y es el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 5, del 17 al 25. Ahí se da, hermano, una historia donde usted y yo podemos mirar, hermano, lo que es escuchar atentamente la voz de Dios. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey de Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, segunda de Samuel 5, del 17 al 25, estoy leyendo, ¿ok? Dice, y David, dice, consultó David a Jehová diciendo, iré, dice, iré y los entregarás en tu mano. Y dice, y vino David, pero ya me equivoqué, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ven, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y
y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha sobre las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque saldré delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gesem. El recién ungido rey David se enfrenta a la invasión de los filisteos. Ahora, David no confía en su propio ingenio. Antes, en las dos incursiones filisteas en el valle de Refaim, consulta a Jehová, y Dios le responde las dos veces afirmativamente. Le dice que sí, pero le aplica dos estrategias diferentes de guerra. En la primera le dice: vas a subir directo y vas a pelear de frente. Yo voy a estar ahí en la pelea y lo voy a vencer, y vamos a vencer. Pero en la segunda consulta, Dios le cambia la estrategia de guerra y le dice: no suba, rodea. Hermano, y esa frase rodear significa, hermano, dentro de una logística, hermano, porque no era mover 2 hombres, 3 hombres, no era echar 3 en el carro, Cristian, y llevarlos allá. No, era, amado hermano, mover cientos o miles de soldados, hermano. Implicaba un desgaste físico, alimentación, implicaba una serie de cosas. Y David podía haber dicho: ¿por qué en el primero me dijo suba de frente, ahora rodéalos? No, ¿sabe qué? Voy directo como la vez pasada, porque obtuvo la victoria. Pero David, ¿qué hizo? Dios, si tú dijiste rodéalos, como me enviaba el hermano aquel día, huyamos por la derecha. Y rodearon. Y lo interesante no era solo el recorrido, tenía que llegar al punto donde había unos árboles que se llamaban las balsameras. Y estando en ese punto, tenía que tener su oído atento a un sonido muy particular en las copas de los árboles, que era el sonido como de una marcha de soldados de guerra. Entonces David tenía que estar atento a la voz de Dios, a ajustar todas las cosas a lo que Dios le había mandado y a estar concentrado en escuchar ese bendito sonido, porque en el momento que se diera, él podía ir a la batalla obteniendo la victoria segura. Y dice la palabra que David lo hizo así. Dice, y David lo hizo así. Y dice, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gesem. Ahora, la pregunta del día. Vamos a ver hasta dónde. Ok. ¿Por qué somos desobedientes? Hermano, porque aquí, de los que habemos, yo creo que todos somos desobedientes por naturaleza, ¿verdad? Y le echamos la culpa ¿a quién? A Adán y a Eva. Somos desobedientes porque Adán, ok. Pero ¿por qué usted y yo somos desobedientes? ¿Por qué desobedecemos? Está en nuestra naturaleza. Y hay algo, hermano, muy interesante que lo puse a leer por ahí. Y es, hermano, alguien escribió esta frase y se la voy a leer: no llames ataque del diablo a la consecuencia de tu desobediencia. Tu desorganización, tu impuntualidad, tu mala alimentación y tus descuidos y las decisiones contrarias a la palabra de Dios, no llames ataques del diablo.
Ahora, hay algo que los seres humanos tenemos, y esto en psicología se habla acerca de los sesgos. Los sesgos cognitivos son un mecanismo psicológico inconsciente del procesamiento de la información. Dice que son atajos mentales que utiliza el cerebro para procesar información rápidamente y ahorrar energía, aunque nos ayuda a tomar decisiones ágiles y a sobrevivir en el día a día. Muchas veces, hermano, altera la percepción de la realidad y a menudo nos lleva a juicios inexactos y a decisiones irracionales. Estos atajos mentales pueden distorsionar la interpretación de una orden o instrucción. Hay un sesgo de estos que es el más común, que es el sesgo de confirmación. Y dice que es la tendencia a buscar, a recordar, a dar más valor a la hora de interpretar la información de manera que confirme nuestras creencias, carencias, expectativas o hipótesis preexistentes. Busca recordar y dar más valor a esa información. Ahora, ¿cómo este sesgo en su mente y en la mía, cómo puede afectar una orden? Ojo. Si recibes una instrucción que contradiga tu forma habitual de trabajar, tu cerebro y el mío tenderá, uno, a ignorar, malinterpretar o descartar la parte nueva de la orden, ajustándola a como yo creo que debe hacerse. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Y quiero ponerles un ejemplo. Porque cuando ajusto la directriz a mi manera, dice, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento ¿a qué? A las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve, la orden de Dios fue: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. Ahora, ¿qué hizo Saúl con esta orden? Versos del 6 al 9 del mismo capítulo 15. Y dijo Saúl a los eneos: apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Para que no se destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron ¿qué? Destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 13 del mismo capítulo. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Se da cuenta, iglesia? Vemos a un Saúl, Dios le da una orden directa y le dice: mata desde el rey hasta el de pecho, mata todos los animales, mata todo lo que esté en el territorio. Pero cuando
Saúl vino, en su mente, él ignoró parte de la orden, acomodó lo que Dios había hablado a lo que a él le pareció que debía hacerse. Perdonó a estos ceneos. Hay una historia ahí bien interesante. Perdonó lo mejor del ganado, donde Dios había dicho destruye. Perdonó al rey. Lo interesante es que cuando llega el profeta Samuel, él le dice: vamos, he cumplido la palabra de Jehová. Son dos casos diferentes, dos reyes aplicando. David, ¿qué hizo David? Dice que hizo como Jehová le mandó y Dios le dio la victoria. Saúl, aunque parcialmente obtuvo una victoria, pero el resultado final de ajustar la palabra a lo que a él le parecía que debía hacerse, resultó, dice la Biblia, en que fuera quitado del rey. ¿Ven los dos casos? La obediencia a la palabra trae fruto y trae bendición. Ajustar la palabra a lo que a mí me parece, ajustar. Hermano, y toma el voto porque rara vez me verás con una Biblia física en la mano. Ajustar lo que aquí dice a lo que a mí me parece, corro el riesgo de que se me aplique, porque Dios, lo que Él dice, Él lo. La otra parte, hermano, para ir avanzando, no sé si me logré entender con esto, porque somos así, hermano. Cuando tengo una información que me genera un prejuicio, soy desobediente, hermano, cuando ajusto la palabra a lo que a mí me parece que debería ser. Dos, cuando tengo una información que me genera un prejuicio. Hechos capítulo 9, del 10 al 13, dice la palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías. Hermano, perdón que esté leyendo mal, es que ando sin los lentes, hermano, entonces tengo que ponerme así como buscando el punto exacto. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: la orden de Dios fue: levántate y ve a la calle derecha ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima, pero dice para que recobre la vista. Ahora, hoy escuchemos la respuesta de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hermano, no era mentira lo que estaba diciendo Ananías, pero muchas veces, hermano, nosotros tenemos prejuicios hacia las personas por lo que hemos escuchado de otros que nos han contado de ellos. Alguien dijo en una oportunidad: la cizaña es tan mala que me hace odiar personas que nunca me han hecho nada y amar a la persona que me envenenó. Entonces, hermano, muchas veces hay un prejuicio en nuestra mente que, si mi obediencia, puedo usar los telenitas, que si yo ajusto mi vida a la palabra y lo que Dios me está ordenando, va a bendecir la vida de Lenín.
por el perjuicio interno que tengo yo contra Lenín, prefiero ser desobediente a la palabra que obedecer y que Lenín sea bendecido con mi obediencia. Sí. Hay personas que hoy no comprarán una empanada, hermano, para que sea menos la bendición para celebrar el cumpleaños al rey. No estoy diciendo, lo estoy usando de ejemplo, hermano. ¿Cuántos aman a Vinay? Amén. Y Vinay ora por todos nosotros, ¿verdad, Rey? ¿Verdad que sí? Ahora el 14 le vamos a hacer un fiestón aquí. Habla mi hijo. Dice que tiene hambre, que está esperando. Sí, ¿verdad? Entonces, habla de empanadas, con mermelada, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cuántas veces los prejuicios que yo tengo me impiden obedecer? Porque yo sé que si yo obedezco, la vida de otra persona va a ser feliz. Y no quiero que eso pase. Y eso pasa. No en esta iglesia, igual, hermano. Inclusive, hermano, Mateo 25, 24, creo que el martes el hermano José Ángel habló de lo que es talento. No sé si estuvo por ahí o me equivoco. Pero dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que siembras donde no ciegas y recoges donde no esparcistas. Por lo cual tuve miedo y fui escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es. Hermano, cuando obedecer choca, como tercer punto, con mis creencias, hermano. Porque muchas veces, hermano, nuestras creencias que están ahí impiden que obedezcamos, hermano. Hay personas que en su formación secular comparten la teoría o la teología, no sé cómo se dice, si teoría es, hermano Rodrigo, de Darwin, la evolución del hombre descendiendo del mono, no sé si es teología. ¿Cómo? La teoría, algo así es, ¿verdad? Teoría es. Ok, hay personas que creen que el hombre desciende del mono. Y cuando llegan a la palabra y se dan cuenta que el hombre desciende, hermano, de Adán y Eva. Le acordé de un niño. Ese niño llega y le dice, mamá, tú me has dicho que nosotros descendemos de Adán y Eva. Ajá, hijo. ¿Y qué pasa? Es que papá dice que no, que nosotros descendemos del mono. Y la mamá le dice, hijo, no te confundas. Una cosa es mi familia y otra cosa es la de su papá. Nuestras creencias, hermano. Hechos 10, del 10 al 14 dice, y tuvo hambre, hablando de Pedro, y quiso comer mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vino y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas bajaba a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y una voz le vino, dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces la respuesta de Pedro fue, Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora, Pedro está diciendo una verdad. Pedro era una persona que, a pesar de ser sencillo y del vulgo, era una persona que tenía la formación en cuanto a la Torá y a todo lo que la Torá ordenaba. Y la respuesta de él es una respuesta correcta. Porque ahora, hermano, le voy a decir algo que se me acaba de venir a la mente. Dios nunca te va a pedir algo que contradiga lo que Él ya ha dicho en su palabra. Nunca, nunca. Si Dios dice algo, hermano, Él se mantiene. Por eso tenga cuidado con lo que usted y yo escuchamos. Porque jamás Dios te va a pedir algo para contradecir lo que ya Él ha dicho.
Eso es un hecho, ¿verdad? Es algo que está ahí. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros tenemos creencias arraigadas, hermano, que cuando leemos la palabra, choca, hermano, con esa creencia, inclusive choca con la forma como hemos sido criados en la familia, hermano. Sí, hay personas que tenemos, hermano, una formación muy blandita, pero otra rígida, dura, que no permite, hermano, que el papá le enseñó a hacer las cosas así. Y no hay forma que doblegue el orgullo o el machismo, por decirlo. Como dicen ahora esa palabra bonita, narcisista, es la que usan ahora, para disimular un poquito eso, ¿verdad? Hermano, analicemos ahora. Me salto una parte, hermano, y te digo esto: el que se deja guiar por Dios nunca caminará por Dios. Ahora, hermano, ¿qué debemos hacer para corregir la desobediencia? Número 1, esto corrige el 50% del problema. Aceptemos, hermano, que tenemos un problema y que requiere atención y solución. Número 2, hagamos un análisis interno, no de los demás, porque esto es muy personal, dijo nuestro pastor, ¿verdad? La obediencia es muy personal, ¿verdad? A veces somos buenos para darle. Dijo un reel un día, mirando un reel, decía el muchacho, dice: mire, si me van a criticar a mí, por favor procure estar en santidad, porque yo críticas de pecadores no recibo. Entonces, hermano, aceptemos que tenemos un problema que requiere atención y solución. Ahora, hagamos un análisis interno y busquemos qué es lo que impide obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es? Puede ser sus creencias, puede ser prejuicios, puede ser que usted es como yo, que dice: bueno, voy a tomar la palabra como a mí me parece, ¿verdad? Puede que sea su formación secular, aún formación teológica, malo. ¿Cómo se dice? Una mala formación bíblica, hermano, doctrinal, ¿verdad? Entonces, puede ser. Ahora, una vez que identifiquemos cuál es la razón por la cual yo soy desobediente a la palabra, me voy a ir a 2 de Timoteo 3:16. Se lo voy a leer, hermano, en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, los sesgos cognitivos se pueden entrenar y puede cambiar. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Hermano, eso es lo primero que usted y yo debemos implantar en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo la escritura es inspirada por Dios. Nació del soplo de Dios, dijo la traducción. Vino del pensamiento y de todo. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios, hermano. Cuando usted y yo vayamos a cuestionar algo, debemos analizar que toda la escritura es inspirada por Dios. Número 2, ¿qué dice ahí? Útil. ¿Qué es útil? ¿Ah? Que sirve, que me trae un beneficio, que me va a bendecir, que me va a ayudar, que me va a guiar, dice que es útil. Y esta versión lo dice: es útil para enseñarnos primero lo que es verdad y para hacernos ver
lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Yo soy parte de uno de como 12 estudiantes o 15, andamos por ahí en guitarra, más o menos, ¿verdad? Un grupo. Y por años yo intenté aprender, y hace muchos años, ¿verdad? Yo intenté aprender. Y el hermano Ezequiel nos dio un folder azul con unas hojas donde está, ¿cómo se dice, hermano? Las notas, los cifrados y donde está todo. Y cómo tiene uno que poner los deditos, ¿verdad? Y en cada bueno, todo eso, no voy a profundizar para no rajar. Eso. Oiga, pero si no, ahí tenemos a Franklin Herrera, que es el alumno modelo. Entonces, hermano, pero cuando yo tomo esa hojita, Juan, ahora el lunes que estábamos aquí, yo pongo la hoja y me doy cuenta, Ezequiel, hasta hoy lo vas a ver en toda la iglesia, que la nota do mayor siempre la había hecho mal. Ahí me di cuenta, hermano, cuando yo me quedé viendo los puntitos como van los dedos en los trastes, yo decía, ¿qué nota me habré inventado? Pero por años había hecho algo mal. Y me hizo gracia porque el hermano Enrique me dice, hermano, eso que está haciendo está mal. Y yo, hermano, comencé a buscar cómo, hermano, y los dedos no me hacían caso. No había forma, vea. Hermano, ustedes no creen la batallada de esas 2 horas que yo me di para poder colocar los dedos como era. Ahora, cuando me di cuenta de mi error en la nota, cuando abrí el folder y presté atención al dibujito de la, ¿cómo se dice? De la guitarra del mango ese, ¿verdad? Me di cuenta de mi error. Ahora tengo 2 opciones: o la sigo haciendo mal o busco la forma de cómo corregir y decirle a este dedo, obedezca, porque este es el que viera más desobediente. Hermano, hasta ahí. Lo mismo es la palabra del Señor. La palabra me va a corregir. Ahora, ¿me va a generar un daño? No. ¿Me va a doler el dedo? Sí. Pero al final, cuando ahora el 28 de junio, que es el Día del Padre, y estemos la rondalla aquí, usted no verá a todos haciendo la nota correcta y yo con los dedos por otro lado. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Una vez que yo impregne este versículo a mi vida, me voy a ir, hermano, a Romanos 12:2. Leo la Nueva Traducción Viviente, que dice: no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El consejo del día está entonces con esos 2 textos, hermano. Comenzamos a alinear lo que dice la palabra del Señor. Ahora, Isaías 30:21, lo leo en la nueva versión internacional. Dios es el más interesado en que usted y yo obedezcamos. Y esta versión dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Dios siempre va a buscar la forma
de corregirnos, no para mal, sino para bien. El problema está, hermano, cuando nosotros no hacemos caso. Y Dios aplica el Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo. Sigue entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. Dios, iglesia amada, no quiere una obediencia obligada. Él desea un corazón sensible, dispuesto y enseñado. Y concluyo con esto, iglesia amada, porque cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, evitamos caminos de dolor y entramos en caminos de propósito. Y recuerda esto, iglesia, Dios no está buscando controlar tu vida. Dios está buscando dirigirla para bendecir. Dios nos lo bendiga, Dios nos lo guarde. Solo quiero tomarles un minuto antes de pasar a nuestro pastor. Quiero agradecerle en esta mañana, hermano, a nuestro hermano William. ¿Cómo se llama William? Nuestro hermano William se integra al equipo de solistas de la iglesia. Él ya tiene una experiencia previa y ahorita está en etapa de entrenamiento. Si lo ven, allá para acá, no es que me está imitando.